invito a que abra sus Biblias. Abra su Biblia ahí en el Salmo 42. Salmo 4:2. Salmo 42. Amén. Vamos a leer de su versículo 1 a su versículo 5. Y lo vamos a leer de manera alternada. Yo leo el primero, usted es el segundo y cerramos en el 5. Amén. Salmo 42. Y dice la palabra del Señor: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios mío. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en la fiesta. Todos: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo, Señor, Dios, nos mueve, Señor, a darte a ti la gloria, la honra y la alabanza, Padre. Señor, gracias porque en esta mañana tú nos permites estar nuevamente delante del trono de su gracia, Padre. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Llénanos de gozo, Señor. Padre, que tengamos hoy en esta tarde, en esta mañana, esa hambre y sed de ti. Que clamemos como este hombre. Que clamemos, Señor, esa sed por estar delante de tu presencia, Señor. Padre, así como ese bramido de este siervo, Padre, así queremos, así anhelamos tener tu presencia en nosotros, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Todo esto se lo pido, se lo ruego, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Tome su lugar, mi amado hermano. Trato de recordar el canto ahorita, pero creo que es la primera vez que lo toca mi hermano aquí en la iglesia, y fue un canto muy profundo que toca nuestra alma, que mueve a nuestro espíritu por la verdad de exaltar a nuestro Dios. Y vemos aquí el salmista. Este salmista dice que él brama como un ciervo por las corrientes de agua, clama, pide. Yo no puedo o quisiera alcanzar la manera de cómo este hombre, este salmista está ahí clamando, pidiendo, alzando los ojos a Dios porque se siente abandonado, siente que Dios no le escucha y siente que el estar separado de Dios lo hace sentir esa sed, y hace esta analogía comparado con el bramido de un ciervo que clama por las aguas. Esa sed que él busca para calmar eso que siente dentro de sí cuando dice: ¿por qué te abates? Dice: oh alma mía, ¿por qué te abates? Tú sabes, tienes en qué confiar, porque él siente eso. Este hombre, este salmista, se siente apartado, quitado,
exiliado, desterrado de un lugar donde él estaba, donde él amaba, donde él mostraba su amor a Dios, donde él clamaba, donde él levantaba su voz en adoración a Dios, y ha sido quitado, apartado de esa comunión, y siente que hoy esa cercanía a Dios le está faltando a su vida. Él siente ese dolor y se siente deprimido de alguna manera, porque dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti. Si mi alma tiene sed. ¿Sí? Habla este salmista. Es un salmo de gran valor que nosotros podemos aplicar a nuestra vida, porque muestra cómo este hombre puede sentirse o puede sentir esa hambre y sed de Dios, y que le resulta imposible creer que hoy en ese momento o en la condición que él está no puede alabar a Dios, no puede llevar a otros delante de la presencia de Dios. Ese hombre se siente que está entrando en una sequedad espiritual porque ha sido separado de lo que a él le gusta hacer. Se siente que se está deshidratando porque ya no tiene esa alegría que ha producido lo que él hacía, lo que él venía haciendo. Ha perdido tal vez el gozo, la alegría, y eso que producía el servicio a Dios, ahora él no lo siente. Y es algo que debería el Hijo de Dios sentir cuando se aparta de Dios, cuando se aleja de Dios, cuando no está en la presencia de Dios. Y esa sed y esa hambre y ese clamor es el mismo sentir que debe estar en la vida del Hijo de Dios. El apartarnos, el no estar delante de su presencia. Debe entender que eso hace que el hombre pierda el gozo, la alegría que el Señor ha producido en su vida. Amén. Y su estado nostálgico, su estado depresivo, su estado en el que él se encuentra, siente que Dios lo ha abandonado y siente que Dios no lo escucha ahora a este hombre. Ese hombre se siente ahogado y está luchando consigo mismo, porque es una lucha la que él siente. Esa depresión que le está robando el gozo que siempre le producía el estar en esa comunión delante de Dios. Y eso, mis amados hermanos, muestra cuando nosotros sentimos eso, el no estar sumergido en el servicio a Dios, en no estar en la presencia de Dios. Cuando nosotros sentimos eso en nuestra vida, es algo que nos debe hacer sentir que estamos vivos. Porque necesitamos la presencia de Dios. Preocúpate cuando la presencia, cuando el Espíritu Santo ya no te haga sentir que tú estás vivo y que necesitas de la presencia y de la comunión de Dios en tu vida. Este hombre está clamando, este hombre se siente que ya no puede y compara a este siervo con lo que él siente. El siervo dice que brama por las aguas, y brama cuando en el tiempo de la sequía, cuando ya no hay sequedad en su medio ambiente. Dice que este siervo camina, brama porque no hay aguas. ¿Por qué? Porque siente que se deshidrata, y cuando él camina y empieza y no tiene esa hidratación, dice que empieza a sudar, y ese sudor hace que esa transpiración hace que sea más de fácil presa de sus enemigos. Ese sudor está expidiendo ese olor y lo está exponiendo ante esa debilidad, y se hace presa fácil de los animales. El clamor que hace ese siervo también es
es en los tiempos de celo, ese bramido que hace. Pero aquí el bramido es de esa sed y de esa hambre que siente este salmista. ¿Sí? Esa sed y hambre de buscar a Dios, esa hambre que él tiene de que Dios en su aparente lejanía, él siente que no lo escucha. ¿Sí? Este hombre no es un grito de desesperación, es un grito, pero es un grito de lamento, es un grito de necesidad que él tiene de Dios. Él necesita ser escuchado por Dios, porque pareciera que el fundamento principal que es Dios en su vida, hoy no lo tiene. Hoy no lo tiene y por eso grita y siente que su Dios ha desaparecido de su vida. Pero es un grito profundo de humildad, de entrega, sí, de necesidad en su vida de este hombre. Este hombre, si nos damos cuenta, él está hablando consigo mismo y para sí mismo, y se está escuchando también a sí mismo, y a la vez muestra esa depresión que él tiene. Y aquí vemos que él solo se anima cuando oye, cuando él analiza la situación en la que está y sus pensamientos más adelante, dice, ahora buscan a ese Dios. Pero nos damos cuenta que nunca deja de reconocer a Dios, que es soberano sobre todas las cosas, reconociendo la soberanía de Dios. Un respeto de cómo le dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. De ese clamor, de esa humildad. Amén. Y en esa debilidad, mis hermanos, cuando entramos en ese estado de ser presa fácil del enemigo, el enemigo llega a nuestra vida y nos ataca en esos momentos de debilidad. Cuando estamos pasando por la aflicción, cuando estamos pasando por la angustia, cuando estamos pasando por situaciones que están afectando a mi vida y pensamos que Dios no nos escucha, pensamos que Dios no se ha alejado de nosotros, somos vulnerables, somos débiles ante el enemigo. Y en ese momento, así como el siervo a través de esa transpiración se pone vulnerable a sus enemigos, el Hijo de Dios también así es. Es vulnerable cuando se aleja de la presencia de Dios y se envuelve en medio de todos sus problemas. Pero si el Señor te hace sentir de esa búsqueda por Él, alégrate, hermano. Porque el Espíritu de Dios ahí está contigo. Allí está luchando por ti, luchando porque busques a ese Dios que en apariencia te ha abandonado. Entonces, ¿por qué este hombre hace ese clamor y lo semeja a un bramido de un ciervo? ¿Por qué brama entonces? ¿Y por qué haces esa comparación? Simple y sencillamente porque ese hombre se siente vivo y siente que su Dios ahí está para escucharlo. Amén, aleluya. Siente que le falta esa agua, grita, y un grito de sed que pronto él la va a saciar más adelante. Porque él solo, así como se pregunta, él solo también entiende la soberanía de Dios y sabe que ese Dios lo va a sacar adelante. Sabe que Dios está ahí con él, pero en ese momento de su aflicción él no ve una salida. Él siente que Dios lo ha abandonado. Entonces deberíamos nosotros alegrarnos, gozarnos de que Dios, hoy sabemos que Dios no nos deja.
Dice el Señor, apartados de mí nada podemos hacer, o apartados de mí nada puedes hacer. Pero este hombre anhela, a pesar de sus problemas, de su depresión y de ese abatimiento que dice, él quiere tener la presencia de Dios en su vida. Así que de esto podemos preguntar, o surge una pregunta. Dice. Yo le podría decir, con esta misma sed con la que venimos los días domingos a encontrarnos con Dios, será la misma sed o la misma manera de la cual este salmista clama y brama por esas corrientes de agua. Esa sed debemos sentirla cuando venimos aquí. No sé, es como encontrarte con algo que tú no puedes dejar de verlo, como no sé, a lo mejor esa novia, ese novio que tú ya lo quieres ver, que ya lo vas a ver mañana o el domingo, y esperas y anhelas que ese momento llegue para estar junto a él. De esa manera tenemos que anhelar a Dios en nuestras vidas. El llegar aquí con ese corazón dispuesto a Él, a entregarnos delante de Él para alabarle y para, no sé, tal vez escuche de una manera muy brusca, tosca, el bramar por su palabra, por sentir de que hoy voy a escuchar la palabra de Dios y tengo esa hambre y esa sed de ti, Señor. Y de esa manera es como el salmista brama y clama por la presencia de Dios en su vida. Y ese sería algo con lo que nosotros tenemos que venir a la iglesia y encontrarnos con ese Dios vivo aquí. Eso es, ese debe ser el anhelo de mi corazón, el buscar de Dios, el buscar de ese Dios vivo que yo sé que me va a dar la salida, porque Él no va a poner más cargas en mí de las que yo no pueda cargar o con las que yo no pueda lidiar. Y si hoy estamos aquí, es con un propósito, como yo les decía. Y es porque nuestro espíritu desea encontrarse con ese Dios vivo a través de su palabra. Amén. Y eso debe ser un anhelo para nosotros. Así como ese siervo dice que brama por las corrientes de agua, así nosotros tenemos que bramar también y decir, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo? Pues hoy es el día, dice. Hoy es el día para presentarnos delante de ese Dios vivo. Amén. Si alguno tiene sed, dice la palabra, cuando vamos ahí al Evangelio de Juan, dice, y el que cree en mí, como dice la Escritura, que dice, de su interior correrán, dice, ríos ¿de qué? De agua viva. El agua viva, cuando habla el apóstol Juan aquí, en Juan 7:38, ahí nos habla y nos dice, de nuestro interior, dice, correrán esos ríos de agua viva. ¿Sí? Y ahí está, ¿sí? Esas aguas para correr, para que nosotros nos llenemos de esas aguas. ¿Sí? El que cree en mí, dice, de él correrán ríos de agua viva. ¿Sí? Esa agua viva que es la que nosotros necesitamos, como dice la Escritura, la palabra de Dios. ¿Sí? De esa manera. Cuando la mujer samaritana aquí nos habla, cuando se presenta o encuentra a nuestro Señor Jesucristo y le pide de beber agua, ella le ofrece de un agua en un sentido muy natural, ¿no? Le dice, y cuando le ofrece el agua y nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le responde a esta mujer?
En Juan 4, 13, 14. ¿Qué le respondió nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo, dame de beber? Dame de beber. Dame de beber, dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría. Ese don, el don de Dios, la gracia de Dios. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá ¿qué? A tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte ¿qué? Para vida eterna. Amén, aleluya. Esta mujer no sabía ni lo que estaba pidiendo, de la manera en que nuestro Señor Jesucristo se estaba presentando delante de ella. Si cualquiera que bebiera de esta agua, nada de este mundo, mi amado hermano, va a saciar nuestra sed espiritual. Todo lo que hay en este mundo, todo lo que el mundo te ofrece, tal vez traiga un alivio a nuestra vida. De esa agua natural, de esa agua que se saca de ese pozo, de esa agua estancada, va a traer ese alivio a tu vida de una manera temporal, pero como dice, más adelante vas a volver a ¿qué? A tener sed. Hay muchas cosas que quizá de manera temporal vengan y calmen la necesidad que tenemos, pero más adelante vamos a volver a tener esa misma necesidad. Por eso el Señor le dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que es una fuente de agua que salta, dice, para vida eterna. Y la palabra fuente en el original tiene una connotación, dice que es una fuente de agua viva, de donde brota un hermoso manantial de agua de gozo, que es capaz de saciar la sed del viajero más cansado. Entonces, hay esa comparación entre la sed y la necesidad espiritual que existe en el hombre. Por eso el salmista aquí nos dice, como el siervo, dice, brama por esas corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Esa agua que está ahí está estancada. Pero el agua que nuestro Señor Jesucristo ofrece aquí es un agua de salvación, un agua viva, un agua que corre, un agua que no está estancada. Amén. Y son promesas que tenemos. El apóstol Juan dice, allí en Apocalipsis, dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará, que dice, a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 7:17. El profeta Ezequiel, cuando nos habla ahí de las aguas salutíferas, igual nos habla de esas aguas que corren y que van de manera, nos van ilustrando esas aguas cómo van creciendo y van inundando la vida del hombre. Amén. El profeta Isaías habla y dice, Dios derramará agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Mi espíritu
El Espíritu es esa agua viva que está corriendo dentro de nosotros. Los sedientos, dice el profeta Isaías, venid a mí, dice. Venid a las aguas, como dice, hablando a través de Dios, dice, venid a las aguas. Dice el Señor, yo soy el alfa, yo soy el omega, yo soy el principio, yo soy el fin. Al que tuviere sed, dice, yo le daré de beber, ¿de qué? Le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Amén, aleluya. Gloria Él al es el Señor. principio, Él es el fin. Él es la fuente de agua inagotable en nuestras vidas. Por eso decía, nada de lo que el mundo nos ofrezca va a ser capaz de calmar nuestra sed espiritual. ¿Qué nos dice? Nuestro Señor Jesucristo es el agua que ofrece, es agua de la cual dice, si tú la tomas nunca más vas a tener sed. Amén. Hoy en día, mis amados hermanos, de verdad yo doy gracias a Dios y digo, Señor, gracias porque estamos los que tenemos que estar. Y digo, Señor, no desvíes tu palabra de mi boca, de mi pensamiento, que me salga de lo que tú has dejado escrito para nosotros. No filtrar tu palabra, no adulterar tu palabra. Hoy en día vemos iglesias llenas de miles de gentes en un servicio. Miles de gentes. Iglesias que tienen hasta 2 servicios o 3 y se llenan. Pero ¿cuál es la fuente de agua viva en la palabra del Señor? ¿Cuál es el evangelio que realmente está escuchando toda esa gente? Un evangelio que se ha acomodado a la vida de lo que el pastor quiere darle a sus ovejas. Un evangelio que ha convenido a su vida del pastor. Y la palabra de Dios, el mensaje que debe ser cristocéntrico en una predicación, porque Cristo es a quien nosotros predicamos. Amén, aleluya. Hay quienes vemos y no sé, y alguien decía por ahí, un pastor, van y únicamente lo que se hace es, le hacen cosquillas en las orejas. Y qué lamentable es que toda esa gente no busque de Dios o no brame, no clame, no anhele el buscar verdaderamente a ese Dios vivo, a ese Dios verdadero, el cual ilustra la palabra de Dios. Ese Dios que nos ha mostrado, ese Cristo que vino aquí a entregarse, a dar su vida por nosotros y que dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por ese Cristo nosotros tenemos que bramar y anhelarlo cada día en nuestra vida, porque tenemos que darle a Él la gloria cada día. Y este varón, este salmista, está en un lugar donde quizás él no tenía por qué haber estado ahí separado de su iglesia o de su congregación. Por esto dice, fueron mis lágrimas, dice el versículo 3, 4, dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? En medio de la aflicción, en medio de la necesidad, en medio de la angustia, en medio de la desesperación, alguien llega y te dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Has escuchado eso?
¿En qué Dios has creído entonces? ¿A qué vas a la iglesia y mírate cómo estás? ¿Ha escuchado eso? ¿Le han llegado a decir eso? Porque clamamos a un Dios vivo. Y esa es la seguridad que tenemos en Él, que Él va a estar ahí en medio de nuestra aflicción, de nuestra angustia, y así puedan decirnos todo lo que quieran decirnos de Dios. Yo sé, como dice la palabra, en quién he confiado. En mi Dios. En ese Dios que Él va a extender su brazo de poder, y en la situación que esté, Él va a venir y me va a levantar y me va a sacar. Aún así, aunque me encuentre en ese aparente abandono, afligido, asustado, pero yo sé que el Dios Todopoderoso me está sosteniendo, ¿qué? De su mano. Ahí está. Ahí está Dios sosteniéndome de su mano. Como hijos de Dios tenemos que estar acostumbrados a la presencia de Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios. Amén. Yo les comentaba hace un rato, nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní, Él clamó al Señor, tanto dice que su sudor eran como gotas de sangre, clamó a Él para que, dice, si es posible es de mí pasar esta copa, pero ¿qué pasó? El Señor no escuchó, y al final que dijo, bueno, Señor, bueno, que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Él cumplió la voluntad del Señor. Amén, aleluya. Sí. A pesar de ese clamor, Él cumplió porque había un propósito con el cual Él había sido traído a esta tierra. Amén. El Señor quizás allí en ese momento sintió la angustia, sintió el abandono, sintió el no ser escuchado por el Padre, a pesar de que le pedía, y no pasó nada. Y este varón, este salmista, está en una condición similar, podríamos decir. Este hombre anhela volver a tener esa comunión con sus hermanos, esa comunión con Dios, y el hombre dice que no come, llora, solo se alimenta ¿de qué? De sus lágrimas. ¿Sí? De sus lágrimas, y está deprimido, y eso está afectando a su alma, a su espíritu, a su cuerpo. Y vemos que esta depresión aparentemente lo está alejando de Dios, pero la realidad es que Dios no lo ha abandonado. Sí. No siempre vamos a estar, o no siempre vamos a creer que tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos que creerlo porque Él es el Dios que va a ser nuestro pronto auxilio. Porque ¿qué es lo que hace este hombre después que dice, mi alma tiene sed del Dios vivo, de ese Dios que Él clama y que Él conoce? Dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo? Él anhela estar en la presencia de Dios. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras se burlaban de mí, mientras decían de mí, ¿dónde está tu Dios? Dice. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud, la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza y del pueblo en fiesta. Este hombre se está acordando de todo lo que él había hecho, donde Dios lo había colocado, y que hoy no está en ese lugar para hacer lo que Él tiene, para llevar a esa gente a los pies de Cristo. Se está molestando de alguna manera a sí mismo. Y que dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué sigues, alma mía, deprimida dentro de mí? ¿Por qué? ¿Por qué sientes este pesar? ¿Por qué sientes
que estás en ese estado? ¿Por qué te abates? ¿Por qué te turbas? Y la promesa de nuestro Señor Jesucristo, cuando habla el apóstol Pablo, que dice, porque todas las promesas en Dios son el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Entonces, si Dios ha prometido que Él es nuestro pronto auxilio, Él lo va a cumplir y lo va a llevar a cabo. Él va a estar ahí para levantarnos. El salmista dice en el Salmo 37:5 que dice, encomienda a Jehová tus caminos, confía en Él y Él hará. Ahí está la mano de Dios. Confía en Él tus caminos. Que las lágrimas, dicen, no van a ser mi pan ni de día ni de noche. Ahora, el verso 42:5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Es decir, confía en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Ahora el hombre empieza a fijarse en Dios y deja de fijarse en ¿qué? En sí mismo. El hombre está poniendo los ojos en Dios. Estoy abatido, sé que estoy atribulado, pero también sé que este no es el fin de mi historia. Sé que Dios no quiere esto para mí, porque aún dice, he de alabarte, Señor, aún he de glorificarte, Dios mío. Todavía yo tengo eso. Todavía voy a alabarte, voy a darte salvación, voy a pedir delante de ti, Señor, para que yo pueda alabarte. Puesto los ojos, dice la palabra de Dios, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. En medio de la angustia, de la aflicción, este hombre levanta la mirada y se ha fijado ahora en el Dios vivo. Se ha fijado en el Dios todopoderoso, se ha fijado en el Dios de los patriarcas, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Isaías, que dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Ahí está la promesa. Estás vivo, tienes la oportunidad de buscar a Dios, búscalo. Muchos queremos buscar a Dios cuando quizá ya nuestra condición ya no está como hubiésemos querido buscarle verdaderamente. Así como este hombre clama y brama y se compara su bramido con esa necesidad de buscar a Dios que él tiene, de esa manera busca a Dios. Y el día hoy es el día. Hoy tienes que buscarle a Dios. Hoy es el día, dice el Señor. El salmista que dice en el Salmo 18:1, te amo, oh Jehová, dice, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearán ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras de Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. ¿En qué situación lo invocó el salmista? En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Él. Y Él que dice, y Él oyó mi voz, ¿desde dónde? Desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él y a sus oídos. ¿Llegará el clamor de un hijo de Dios delante del Padre? Va a llegar, mis amados hermanos. Aunque parezca que el Señor no nos escucha, nos va a escuchar. Y Él a lo mejor va a probar tu paciencia, va a probar tu calma,
Pero el silencio de Dios también es una respuesta de la que Él nos puede dar, porque va a probar nuestra paciencia delante de Él. Amén. Entonces, tal vez este salmo debería ser una predicación a nuestra vida. De esa manera, de cómo el salmista, cómo David nos deja este salmo, dice: te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, ¿en quién confiaré? Amén. Y en nuestra impaciencia, quizá en nuestra aflicción, en nuestra angustia, en nuestra desesperación, o en medio de todos esos problemas, en medio de todos esos desiertos que estemos pasando, tenemos que dar el tiempo al tiempo de Dios, porque ese tiempo será el mejor. El Señor no llega ni antes, no llega después, sino el Señor llega ¿qué? En el momento justo. Amén, aleluya. Toda prueba va a empezar como si viéramos que no hay una salida. Toda prueba va a empezar como si viéramos una oscuridad tremenda. Toda prueba de esa manera va a empezar, pero que al final termina con la luz y empieza entonces el clamor de una alabanza a Dios, de una alabanza dándole la gloria y la honra al que es y vive por los siglos de los siglos, que es nuestro Dios. Amén. Amén, aleluya. Si el Señor nos mantiene en esa aflicción o mantiene nuestra vida por un tiempo en esta situación, también el Señor está probando nuestro carácter. Amén. Porque nuestro carácter necesita también ser moldeado, ser cambiado, ser afirmado en los caminos de Dios. Así que no te impacientes. Busca a Dios en esa angustia. Busca a Dios en esa necesidad, de esa manera como lo muestra aquí el salmista, buscando ese clamor de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué Job recuperó todo lo que había perdido de una doble manera? Si hemos escuchado la historia de Job, cómo inicia y cómo termina. Al final Dios dice la palabra de que le recuperó lo perdido de doble manera. Porque él, escuche esto, porque Job perdió todo. Todo. ¿Qué fue lo que no perdió Job? Fue la fe. Fue la confianza en Dios lo que Job nunca perdió. Amén. A pesar de su situación en la que él se encontraba, él confió en Dios. Por eso, mi amado hermano, cualquier circunstancia, cualquier prueba, cualquier desierto, cualquier aflicción, confía en Dios, porque tu Dios está ahí. Ahí está tu Salvador, ahí está tu Redentor. Él dice que nunca te va a abandonar, porque dice: yo estaré con ustedes todos los días. Él no dice que un solo día, un mes, una semana, un año, no. Él dice: todos los días de tu vida yo voy a estar contigo. Amén. Y es una promesa de la cual nosotros tenemos que tomarla, agarrarla y clamar en esos momentos de necesidad al Dios vivo y al Dios verdadero. Amén. Así que, mi amado hermano, así que con ese corazón, con ese clamor con el cual el salmista nos deja mirar aquí esta enseñanza, de esa manera tenemos que venir y buscar a Dios todos los días. Anhelar que llegue el martes, anhelar que llegue el jueves, anhelar que llegue el domingo. ¿Sí? Es mi necesidad, es mi sed y hambre de buscar al Dios verdadero.
Amén, aleluya. al Dios que me sustenta, al Dios que me levanta, al Dios que está a mi lado, al Dios que yo sé que aparentemente no está conmigo, pero que ahí está todos los días. Amén. Amén, aleluya. Vamos a dar gracias, vamos a ponernos de pie, mis amados hermanos.